paz y el amor de Cristo sean vuestros corazones. Espero que Dios los tenga en victoria y luchando cada día más por el crecimiento espiritual y cada día más luchando por el prójimo y por nuestras familias. Abran sus Biblias en Mateo 4 en adelante. Y la palabra de Jehová se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le sirvieron. Padre Celestial, te pido que tu presencia cambie cada corazón y cada mente. Padre Celestial, te pido que me ayudes para no dañar tu palabra santa. Que solamente sea la voz del Espíritu Santo que se escuche en este mensaje. Que no sea la mía, Señor Jesús. Ayuda y cambia a toda persona que vaya a escuchar este mensaje. Y ayúdele, Padre Celestial, a crecer cada día más en ti. Amén. Primera enseñanza que nos regala este pasaje es que si no sabemos la Biblia, estamos perdidos. Porque nosotros no somos más que Cristo. Y Él le dijo 3 veces, escrito está, al diablo. Entonces nosotros tenemos que aprendernos por eso nos manda a escudriñar la palabra, para que nosotros tengamos la herramienta perfecta por cualquier ataque o tribulación del diablo. Tenemos que decirle la palabra, porque Él dice, escrito está. Segunda enseñanza que nos deja a nosotros es la enseñanza que denominé las 3 doctrinas tóxicas. Esas 3 doctrinas tóxicas son las que se están predicando hoy en los púlpitos y están llevando a millares de personas al mismo infierno. Y algunas que están ahí dormidas, si no se arrepienten, en cualquier momento cuando la muerte los toque, abrirán sus ojos en el Hades. Les pasará lo mismo que a Lázaro y al rico. Desde el verso 3 al verso 4 está la doctrina tóxica del anticristo. Esta doctrina es la gente que se cree que son dioses, que ellos son los que tienen la visión, que ellos son los que tienen la nueva revelación, ellos son los que tienen la unción, ellos son los que hacen los milagros. En otras palabras, están peor que la Iglesia Católica. Ellos mismos son idólatras de sus ministerios, idólatras de sus títulos. Ahora hay una infinidad de apóstoles, quién sabe quién nos nombró, infinidades de profetas, quién sabe quién nos llamó, infinidades de todo, presbíteros, obispos, avispas, cardenales, de todo. Estamos peor que la Iglesia Católica, tanto que la criticamos, la exhortamos y ya prácticamente hicimos alianza. El sueño de Nabucodonosor se está cumpliendo en esta era, en este siglo. Se está cumpliendo esa unión del barro con el hierro. Que Dios reprenda al diablo. Segunda doctrina tóxica que nos deja ese pasaje, nos habla desde el verso 5 al verso 7. Nos habla de esta doctrina tóxica de la predestinación. No importa lo que tú hagas, todo ya está predestinado. Esta doctrina de Juan Calvino, el salvo siempre salvo.
una doctrina satánica, herética, tóxica. Y se está predicando a los vientos. Y como yo les denomino estas iglesias de la gracia, estas iglesias de la hipergracia, de la extensión de gracia, que todo lo que tú hagas no importa, ya está predestinado. Como algunos grandes estudiosos de la Biblia, como John MacArthur, que ahora andan diciendo que te puedes matar, ya tu alma va al cielo, que Dios reprenda al diablo. Porque se nos olvida muy claro que Jesucristo dijo que destruye este cuerpo, Él mismo lo destruye. Y está violando un mandamiento: no matarás. Entonces, que Dios nos ayude a cualquiera que esté metido en esta doctrina. Tercera doctrina tóxica que nos deja este pasaje que acaba de leer. Desde el verso 8 al verso 10 nos habla de la doctrina de la prosperidad. Esta doctrina de que yo declaro, que yo pacto, que yo visualizo, que yo digo, que yo confieso, que yo lo que usted quiera, el yo quiero, el yo plata, el yo dinero, el yo esto y yo aquello. Esta doctrina de la prosperidad que está llevando a infinidades de personas al infierno porque están llenos de avaricia, están llenos de dinero, el corazón solamente de dinero habla. Estos falsos apóstoles y profetas de hoy en día, que no hay ninguna ocasión que nadie se sorprenda que uno los mencione, como este Cash Luna, como este Guillermo Maldonado, como Benny Hinn y Kenny Copeland, muchos. La lista es innumerable, pero que Dios reprenda al diablo porque tenemos que desmascarar a esta gente que tienen esta línea de prosperidad y muchos más, como este canal de enlace. Que Dios reprenda al diablo. Pero la doctrina que yo vengo a tocar el día de hoy es la doctrina de la predestinación. Esta falsa doctrina del salvo siempre salvo, de Juan Calvino y de muchos falsos maestros de esta nueva era. ¿Qué es la predestinación? Para ir metiéndonos al tema. Es un concepto que establece que las cosas que suceden ya están escritas de antemano. Y suceda lo que suceda, nada cambiará el curso de los acontecimientos. Este es el concepto que ha sido incorporado por la iglesia a la vida de las personas, causando que los adeptos lleguen en muchos casos a considerar de una clase escogida y una clase especial por sobre las demás personas en algunos casos. En otros, este concepto les hace ser presa de hombres corruptos e inescrupulosos, que les engañan diciéndoles que una vez que son salvos, siempre salvos, pues Dios los predestinó para ello. Deténgase un momento y solamente piense esto en su cerebro. ¿Eso quiere decir que Dios hace excepción de personas? Esta doctrina satánica eso es lo que nos da a entender. Estamos frente a un tema bastante complejo que amerita toda clase de recursos de estudios, comparaciones, razonamientos y toda clase de herramientas que la Biblia nos ofrezca, siendo necesario que la persona sea madura en muchas cosas y juzgue las cosas conforme a la palabra del Señor. Para ello necesitamos hacernos varias preguntas y responderlas de acuerdo al contexto y textos explicativos relacionados sin desechar nada. Consideremos las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿Fuimos escogidos antes de la fundación del mundo? Pregunta número 2. ¿No importa lo que hagamos, seremos salvos? Pregunta número 3. Dios había escogido a Moisés desde antes de la fundación del mundo y no importa lo que Moisés hubiera hecho, ¿sería salvo siempre salvo? Pregunta número 4. ¿Acaso también había escogido a todos los profetas con los mismos parámetros del salvo siempre salvo? Pregunta número 5. ¿Hicieran lo que hicieran, estos hombres de Dios serían salvos? Pregunta número 6. No importa lo que hubiera hecho Saúl o David, de todas formas hubiesen sido salvos. Pregunta número 7. ¿Hace Dios excepción de personas? Pregunta número 8. ¿A unos escogió y a otros no? Tenemos que hacer un paréntesis y hacer un alto
en este momento cuando estemos ya entrando más a profundidad del tema. Podríamos hacer mucho más preguntas, pero con estas creo que es suficiente para que reflexionemos y no a la ligera, como suele ocurrir cuando se habla de este tema. Algo que debe tener en cuenta, escuche esto, es que cada respuesta que debe estar debidamente soportada y no por lo que aparentemente diga el verso. Así que prepárese para manejar algo de gramática y hermenéutica para que pueda entender el presente tema. A pesar de lo que usted pueda pensar o creer, debemos guardar la rigurosidad de la Biblia y su armonía en conjunto. Tienen que tenerlo muy en claro. La Biblia no está bajo la interpretación humana. Ella todo lo contesta, todo lo responde, si la leemos como tiene que ser. Si leemos todo el mensaje inspirado por el Espíritu Santo, nos daremos cuenta de la luz que cada capítulo tiene y que cada tema nos quiere Dios enseñar a nosotros. Vamos a la primera pregunta. ¿No importa lo que hagamos, seremos salvos? Sobre esta pregunta, bíblicamente hablando, la respuesta es sí. Bíblicamente hablando, según Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero aquí hay una diferencia muy marcada, que Él no indicó a nadie en particular, sino que indicó en quién seríamos salvos, en Cristo. Si Dios hubiese escogido de cada uno de nosotros, entonces no habría necesidad de que Cristo muriese por nuestros pecados. Además, se debe leer todo el contexto de Efesios capítulo 1 para tener una visión general del plan de Dios y no coger el verso 4 únicamente. Este verso, teológicamente hablando, es el deseo de Dios, porque es el plan de Él, porque Él no nos entregó un don para que nosotros lo votemos. Él nos entregó el don de libre albedrío. El libre albedrío es el poder de elegir y tomar sus propias decisiones. Ténganlo muy claro. Usted tiene en sus manos el día de hoy, en este momento, de tomar este mensaje y añorarlo y creerlo. Y también tiene en sus manos este mensaje para no creerlo y votarlo. Porque Dios le entregó ese don a usted, me lo entregó a mí, porque Él es perfecto. Él no se roba a nadie. Él le dejó a usted su elección propia. Donde podemos encontrar en la Biblia infinidades de pasajes que nos demuestran este don, como en el principio en el paraíso, cuando le dijo, no comáis de este árbol, del bien o del mal, ¿verdad? Entonces, si nosotros fuéramos máquinas, Él no hubiera dicho no comáis. Él no nos dice nada, porque no fuera comido ni Adán ni Eva ni nada de los demás. Leamos lo que dice Deuteronomio 30, del verso 19 al 20. A los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, a Abraham, a Isaac y Jacob, que les había de dar. Entonces, para que quede claro, en el pasaje de Deuteronomio 30 nos indica que nosotros tenemos la elección de llegar a la vida eterna o de llegar a la condenación eterna. Tenemos que tenerlo muy claro. Dios no predestina a nadie. Dios no condena a nadie. El que se condena es usted o el que se salva es usted. Porque para eso vino Jesucristo, para salvar de lo que se había perdido. Tenemos que tenerlo muy en claro. En el siguiente pasaje que voy a leer, nos indica a nosotros que toda alma que peque o alma que esté apartada de Dios tiene su paga.
En Hechos 10:26 dice lo siguiente: porque si pecares voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que mereces, el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hiciere afrenta al Espíritu de gracia, pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvieseis gran combate de padecimientos. Por una parte ciertamente con vituperios, tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecéis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vuestros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y a el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para perseveración del alma. Queda suficientemente claro que si nos apartamos del Señor Jesús, no hay oportunidad de salvación. Así que por ninguna parte se ve que el salvo siempre es salvo. Es decir, no hay predestinación para ser salvo. No importa lo que hagas, como dice la pregunta en mención. Dios había escogido a Moisés desde antes de la fundación del mundo, y no importa lo que Moisés hubiera hecho, sería siempre salvo. Si estas personas que predican esto de la predestinación, si nos escogió a nosotros, también debió haber escogido a Moisés conforme a Efesios 1:4. Espero que se haya leído Efesios 1, todo el capítulo. Espero que lo haya leído todo. Así que la respuesta es sí, lo que es la parte de Moisés, si Moisés fue escogido. Pero de allí a que Moisés hubiese hecho lo que fuera y que sería siempre salvo, hay mucha diferencia. Les recomiendo a leer prácticamente los libros de Moisés, para que usted se dé cuenta que si Moisés no hace lo correcto, se muere y se pierde también por haber fallado al pacto de Abraham, porque Moisés no estaba en la ley cuando eso ocurrió. La ley fue dada mucho después. Moisés estaba bajo el pacto abrahámico, es decir, una especie de primicia de la gracia, ya que Abraham su fe le fue contada por justicia sin obras de la ley. En el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 22 al 25, dice lo siguiente: por la cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Queda muy claro lo que venimos hablando, y además de que nosotros
se nos contará también por justicia. En el verso 24, ese es para nosotros. Quiere decir que si no creemos, no será contada por justicia y seremos perdidos para siempre. Más claro no puede estar. Si Moisés se hubiera apartado de andar en pos del Señor, téngalo por seguro que estuviera en el infierno. Nuestro Padre Celestial también escogió a los profetas, como escogió a muchos y a muchos ha llamado, pero no con el parámetro del salvo siempre salvo. El que se aparte se pierde. Dios llama, pero eso no garantiza a nadie que será salvo si peca. Es necesario mantenerse y perseverar hasta el fin. En Mateo 10:22 lo dice muy claro: y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, mas el que perseverará hasta el fin, este será salvo. Y hablando de los postreros tiempos, dice en Mateo 24:13, mas el que perseverará hasta el fin, este será salvo. Si cualquiera de los profetas se hubiese apartado de andar en pos del Señor, como lo hizo Balaán, en 2 de Pedro 2:15, Judas 1:11, Apocalipsis 2:14, téngalo por seguro que se hubiera perdido, y no sería posiblemente salvo siempre salvo. Por todas partes aplica de que el que se desvía y desobedece, si no se arrepiente, tendrá que pagar, y la paga del pecado es muerte. Romanos 1:26-23. Puede leer con más cuidado el libro de Jonás. Vamos al libro de Jonás. Jonás 2:1. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente, todas tus ondas, y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeé el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los simientes de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí. Para siempre más tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en la tierra. Téngalo muy claro, que si Jonás no clama a Dios, se hubiese muerto, y por su desobediencia a la voluntad de Dios, se hubiese perdido su alma, y ya saben a dónde estuviera, y por lo menos no hubiera entrado en la ciudad santa. Así que por ninguna parte se ve que Jonás sería siempre salvo. Con todo lo que Dios lo hubiera escogido, así como a los demás profetas, desde el vientre de su madre, o desde antes de la fundación del mundo. Ahora vamos a la otra pregunta. ¿Y si lo que hiciera Saúl o David estaban con el parámetro del salvo siempre salvo? Esta respuesta es más sencilla, ya que todos sabemos lo que dice la palabra del Señor en 1 Samuel 15, versículo 26 al 31. Y es posible que Saúl se haya arrepentido de su pecado y de que Dios lo hubiera perdonado, pero Saúl claramente había desobedecido la ley, pues en Deuteronomio 18, 10, 11 dice que quien practique o consulta a los muertos quebranta la ley, y por quebrantar la ley la persona se perdía. Lo mismo que David con su pecado. Si no se hubiera arrepentido de su falta, lo más seguro que también se hubiera perdido y estuviera en el infierno. Así que nuevamente vemos que a pesar de que Dios los escogió y los llamó, por ninguna parte se ve el salvo siempre salvo. Vamos a la pregunta 7. ¿Hace Dios excepción de personas? Sabemos que Dios no hace excepción de personas. En Deuteronomio 10:17, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso y temible, que no hace excepción de personas, ni toma cohecho,
En 1 Pedro 1:17, si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ahí estamos claros. Vamos a la próxima pregunta. A unos escoge y a otros no. Y si Dios no hace excepción de personas, ¿por qué escoge a unos y a otros no? Recuerda que primero Dios hace el llamado al hombre. Cada quien es libre en su voluntad de decir sí o no va a cumplir la misión que se le encomendó. Dios por supuesto lucha, lo convence con él para que vaya y haga su voluntad, pero si Dios te ha llamado y tú no quieres ir, ten por seguro que Él no te obligará a que vayas. En últimas, por mucho que Dios bregue contigo, no quiere, si tú no quieres ir, siempre podrás no ir, como lo dice la parábola de los dos hijos en Mateo 21:28. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose a él primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo, de la misma manera. Y le respondió, él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. Es claro, el Señor te aparta, te llama, luego te escoge para la obra del ministerio. Cuando Dios llama, Él espera que atiendas el llamado y en virtud de atender el llamado es que luego te escoge para una obra específica para ese tiempo. Para ese momento ya te habrá capacitado, preparado, equipado y te ha dado todo lo necesario para que vayas y hagas su voluntad. Así que de esa manera es que Dios escoge a los hombres y a las mujeres para su obra. Primero los llama, los prepara, y en aquellos que se le ve la pasión y el deseo de hacer su voluntad, a esos escoge. Si tú no muestras esa pasión y deseo, ten por seguro que no te escogerá por ninguna obra, que te quedarás en la banca, aunque seas salvo, así como por fuego, aunque te pase por fuego, perdón. Con todo lo anterior, debe haber quedado claro que no es cierto de que Dios, una vez que te escoja, ya por eso simple hecho eres salvo, siempre salvo. No importando lo que tú hagas, si llegas a pecar o a errar, el blanco, ten por seguro que Dios no tendrá en el mismo lugar de privilegio que antes ya tenías. Él espera que tú corrijas y que por todos los medios procures vivir una vida agradable delante de Él, guardándote de fallar lo más que puedas. Sabemos muy claro que vamos a fallar y tal vez vamos a pecar de vez en cuando. Eso es indiscutible. Pero justamente por esa causa es que la sangre del Señor Jesús reposa en el altar de bronce, en Ezequiel 9:2 y Segunda de Crónicas 4:1, Segunda de Crónicas 7:7. Aquí hay sabiduría para la mente que tenga entendimiento, para expiar tu culpa cada vez que te acerques arrepentido de lo que acabas de hacer. La sangre del Señor te vuelve a limpiar y siempre y cuando exista un arrepentimiento genuino y clames por misericordia a Dios, Él te limpiará. Para estos de la doctrina del salvo siempre salvo, no importa lo que hagamos, entonces hay que quitar estos versos de la Biblia. Pongan mucha atención. En Hebreos 10:26, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Podemos decir que estamos escogidos desde antes de la fundación del mundo o desde el vientre de nuestra madre y sacar todos los argumentos y doctrinas que queramos. Pero esta palabra que acaba de escuchar usted en Hebreos es incuestionable y habla
explícitamente del pecado y de sus consecuencias. Así que por ninguna parte se ve que el salvo siempre es salvo. Claro, si usted es de esas personas que creen que Dios le pasará por alto todas sus faltas sin arrepentirse, sígalo haciendo. Y le aseguro que el día del juicio tendrá que apartarse avergonzado de su transgresión y por haber tenido por inmunda la sangre del pacto en la que un día fue santificado y por haber afrentado al Espíritu Santo. Recuerda, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. En 1 Juan 1:7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Así que si has fallado delante del Señor, arrepiéntete y clama por misericordia. Como dice en 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, el que endurece su corazón caerá en el mal. La palabra escogidos es muy diferente a la predestinados. Son dos términos que no significan lo mismo. Primero porque la palabra escogidos o escogió, las veces que aparece en el Nuevo Testamento como una acción que Dios haya ejecutado, aparece conjugada en tiempo aoristo, en el origen del griego, y no en tiempo pasado como lo vemos en nuestra versión en español. Por eso es que se cometen errores de la mala interpretación de dichos versos, como en Efesios 1:4. Y no solo en este verbo, esta conjugación en tiempo aoristo, sino también en muchos otros, los cuales los indoctos tuercen para su propia perdición y las demás personas que no leen la Biblia y no investigan son engañados. En Efesios 1:5, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En Efesios 1:11, en él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Nosotros tenemos que tener muy claro, sabemos que Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Él sabe lo de hoy, de ayer y para siempre. Él tiene el control de todo. Pero como ya lo expliqué, usted tiene un don. Tenemos un don. Nosotros tenemos en nuestras manos decidir si somos salvos o si nos vamos para el infierno. Si obedecemos o desobedecemos. Tenemos eso. Tenemos que tenerlo muy claro. Si alguien en el Nuevo Testamento de los mensajeros del Evangelio hubiese podido haber sido escogido y predestinado al mismo tiempo para ser salvo, siempre salvo, ahí podríamos ingresar al apóstol Pablo. Pero escuche lo que dijo este hombre que fue denominado la novia de Jesucristo. Si estaba enamorado de nuestro Padre Celestial, ojalá que algunos se traten de enamorar como el apóstol Pablo. Claro que dice en 1 Corintios 9:25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como a quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Se mete en ayuno, para que quede claro. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Aquí cuando el apóstol Pablo, en el término eliminado, es la palabra griega adokimos, cuyo significado es rechazado. Por no ser perfecto, no tener recompensa, no de ser reconocido. Pablo sabía que el ser escogido y el ser predestinado no implica que salvo siempre salvo.
Y ese es juntamente el error de muchos de los que se creen salvos, siempre salvos. Dios escoge y predestina para tareas en particular, pero ello no es garantía de que dicha persona sea salva para siempre, ya que de por sí, si es necesario que la persona persevere y se mantenga haciendo lo que el Señor le dijo que hiciera y que cumpla su misión, eso sí guardándose del pecado y de la inmundicia del mundo, procurando vivir una vida agradable delante de los ojos de Dios, y cada vez que falle hay que ponerse en cuentas con Dios, y aquellos que quieran no entenderlo tienen la decisión de votarlo o añorarlo en su corazón. Eso hay que tenerlo muy claro. Dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes no son en el polvo de sus pies. Nahum 1:3. Pablo tenía mayor conocimiento que usted y yo. Y fíjese que él por ningún lado, dice que él era salvo, siempre salvo. Había que luchar, había que cuidar la salvación con temor y temblor. Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. La palabra apartó es la palabra griega aforizo. Significa señalar aparte con límites, apado de apartivo, orizo determinar, oros, límite, separar, apartar. Se usa en la acción divina al apartar a ciertos hombres para la obra del Evangelio. Romanos 1:1, Gálatas 1:15. Nosotros tenemos que tener muy claro, Dios lo apartó para la obra del Evangelio. Por eso es que cuando lo llama del camino de Damasco, le dice lo siguiente: dura cosa te es dar, coces contra el aguijón. Es decir, por mucho que luches, no podrás dejar de defender mi palabra. Yo te señalé para ello. Eso es llamar. Eso es un llamado. Pablo fue apartado por Dios para predicar el Evangelio, pero de allí a que fuese salvo, siempre salvo, no lo veo por ningún lado. Nos damos cuenta de que no era así porque él mismo escribe en 1 Corintios 9:27 respecto de ser eliminado, si no guarda la fe como debe guardarla. Así que por ninguna parte se ve salvo, siempre salvo. En Efesios 1:5, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La palabra predestinados es la palabra griega proorizo. Pro, por anticipado. Orizo, determinar. Denota determinar por anticipado, ordenar por adelantado. Había antes determinado. En Hechos 4:28, predestinado. Romanos 8:29, Romanos 30, versículo 30, perdón. Primera de Corintios 2:7, Efesios 1:5, verso 11. Habiéndonos predestinado en el verso 11, habiendo sido predestinados. Pongan mucha atención. Este verbo debe ser distinguido de proginosco, conocer con antelación. Este último se refiere especialmente a la persona conocida por Dios con antelación. Proorizo se refiere especialmente a aquello a los que son predestinados los objetos de su conocimiento anticipado para predestinación. En Hechos 22:14. Cuando usted entiende y establece la diferencia entre proorizo y proginosco, se da cuenta de que el hecho de habernos predestinado simplemente se refiere, fuimos determinados por Dios, es decir, señalados por Dios para cumplir una tarea en particular, y esto lo hace Dios de acuerdo a su conocimiento anticipado de a quienes iba a escoger para dichas labores, pero no de que salvo, siempre salvo. Eso sería un grave error
si lo llegáramos a creer. Dios conoce el corazón del hombre y sabe que por naturaleza es perverso y malo, y de que haber determinado que los que él predestinara fueran salvos, siempre salvos, dichos hombres se ancharían y no harían la obra. Entonces tenemos que tenerlo muy claro. Él encomienda, así que por ninguna parte se ve que el salvo siempre es salvo. Dios, entonces, ¿qué es lo que quería decir? A nosotros nos llama, nos escoge, nos prepara, nos da todas las herramientas, pero como les dije al principio, tenemos en nuestras manos si lo hacemos o no lo hacemos. Así de sencillo. Por ningún lado se ve el salvo siempre salvo. Si no, tenemos que hacer la voluntad de Él para poder ser salvos. Si después de todas estas cosas sigues creyendo que el salvo siempre es salvo, estás en tu libre voluntad. Pero sabe tu hombre, seas quien seas, que Dios te está hablando hoy para que escapes de ese gran error y de que no te quedes con la duda, ni digas que nadie te advirtió con tiempo de ventaja o promiscuos. Ha sido una larga ruta el haber llegado hasta este punto, pero creo que es necesario con más diligencia y estudio que profundicemos en palabra del Señor, escudriñándolo a fondo y no quedándonos con lo que algún supuesto Mesías diga y que nos convenza por una falla errónea doctrinalmente hablando. No podemos ser así. Ahora creo que estamos listos para poder leer Jeremías 1:5. Dice lo siguiente: antes de que se formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. La palabra santifiqué es la palabra hebrea Kadash, que significa dedicar al culto de Jehová. Dios es un conocimiento anticipó. Te conocí. Antes de formarlo en el vientre, conoce a Jeremías y determina ponerlo como profeta a las naciones. Pero tenga por seguro de que si Jeremías no cumple su ministerio, se hubiera metido en un gran lío con el Señor, como lo dice el verso en Jeremías 1:17. Tú pues, ciñe tus lomos, levántate, háblales todo cuanto te mande, no temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Hay que tenerlo muy claro. En los versos intermedios, Dios le da al profeta su misión y le menciona su respaldo total sobre lo que él haga, sea bueno o malo. A manera de didáctica, le anoto el significado de algunas palabras claves en toda esta falsa doctrina del salvo siempre salvo. Traten de investigar estas palabras. Prognosis, conocimiento anticipado, se traduce presencia. En 1 Pedro 1:2, pronoxis, conocimiento anticipado, similar a proginosca o preginosco. Se usa solo el conocimiento anticipado que posee Dios. Hechos 2:23 y 1 Pedro 1:2. El conocimiento anticipado es un aspecto de omnisciencia. Está implicado en las advertencias que da Dios en sus promesas y predestinaciones. Véase Hechos 15:18. El conocimiento anticipado de Dios involucra su gracia en elección, pero no anula la voluntad del hombre. Él conoce y anticipadamente el ejercicio de la fe que conlleva salvación. El apóstol Pablo destaca especialmente los propósitos reales de Dios para que la base de los propósitos, véase como ejemplo Gálatas 1:16, Efesios 1:5 y verso 11. Los consejos divinos jamás se podrán torcer. Procotangelo, antemano, también anunciar. Prononisco, conocer antes de antemano. Entonces, para que quede claro a todos los que están escuchando este breve
pequeño estudio de lo que es esta doctrina tóxica de la predestinación. Como lo entendemos normalmente en el sentido de que ya Dios dijo quién se salva y quién no, es un error muy grave que ni usted ni yo podemos llegar a considerar. La única verdad es que si usted o yo no nos ponemos a las pilas, lo más seguro es que nos perdamos de la herencia preparada para todos aquellos que se esfuerzan y que se mantienen peleando la buena batalla de la fe. Es verdad que por una sola ofrenda nos hizo perfectos y todo eso, pero es necesario que nos mantengamos firmes, porque no hacerlo, téngalo por seguro que seremos eliminados, así como dijo Pablo respecto de él en Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ojalá y si fuera así de pura vida, como decimos nosotros los ticos, de que el salvo siempre es salvo, imagínese, puedo hacer lo que yo quiera y ya, no, que Dios reprenda al diablo. Ténganlo por seguro que nadie, si no se esfuerza en buscar al Señor, se pierde. Y el que cree que el salvo siempre es salvo, esa es una mentira del maligno, que busca por todos los medios darle a todos aquellos que buscan una excusa para el pecado un ejemplo muy claro. Si tú fallas, no importa. Eso es doctrina del diablo. Eso es Satanás, eso es el mismo infierno. Así que nosotros leamos las escrituras como tiene que ser. Tenemos que perseverar en la gracia que es en Cristo Jesús, y volverá por segunda vez. Y si el que no cree eso, y es salado también, ¿verdad? Pero es así, muy claro. La palabra de Jesucristo dice que Él viene otra vez. Entonces lo estamos esperando y perseverando y buscando cada día más de Él, para que Él tenga piedad de nosotros y no nos elimine, como dice muy claro el apóstol Pablo, ¿verdad? Tenemos que tenerlo claro. Cuando usted viene a Jesucristo, usted es justificado. Aparecemos delante de Él sin pecado. Pero tenlo por seguro que si vuelves a pecar, te mancharás, se ensuciarán las vestiduras, y es necesario volverlas a limpiar, confesando nuestras faltas y limpiando nuestras vestiduras con la sangre del Cordero. Esta es la provisión de que hizo Dios para que todos aquellos que se esfuercen en guardar sus palabras y hacer su voluntad. Si estás en Cristo, no hay pecado en ti, pero si te sales de Cristo, te pasa lo que a los Gálatas. Pablo se los dijo. En dicha epístola, Pablo les advierte que si persisten en quedarse fuera de Cristo y volverse a los rudimientos de las obras muertas, iban a perecer. Así tú y yo nos salimos de Cristo, pecamos deliberadamente y si no nos arrepentimos, pareceremos, por lo cual ya sabemos que aquí no existe el salvo siempre salvo, ¿verdad? El mismo infierno si la muerte nos toca en ese momento. Con todo, si alguien quisiera ser contencioso y no recibe esta palabra, alguno dirá, no la creo. No, es que esto no dice así. No se preocupe. Todos daremos cuentas, pero tenga la plena seguridad que ya Jesucristo le envió palabra. Ya Jesucristo le dijo a usted en el error que está. Ya Jesucristo le dijo a usted que tiene que volver al camino como tiene que ser. Ya Jesucristo le dijo a usted que si sigue así torcido, al infierno se va. Así que no crea esas doctrinas falsas. Así que no crea esas doctrinas tóxicas. Eso es al infierno. Esa doctrina de Juan Calvino es de las mismas pailas del infierno. Porque usted tiene la potestad en sus manos de decir obedezco o no obedezco. Tenemos que tener eso muy claro. Tenemos que ser humildes. Y tenemos que aprender. Tenemos que leer la Biblia. Recíbala con mansedumbre. Esta pequeña enseñanza para que usted salve su alma. Seguramente existen muchas más preguntas que te podrás hacer. Y esas respuestas correrán por tu propia cuenta. Cuando investigues y lees con compromiso y con ese Espíritu Santo lleno en ti, para que Dios te lleve a toda verdad y no seas engañado. No te engañes, el salvo siempre salvo no existe, es pura mentira. Y no olvides lo que dice la palabra santa del Espíritu Santo. Poderoso, poderoso, poderoso es el Rey de Reyes. En Ezequiel 18, versículo 4 dice lo siguiente:
He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 3:20 dice lo siguiente: también puede darse el caso de que un hombre recto deje su vida de rectitud y haga lo malo, y que yo lo ponga en peligro de caer. Si tú no se lo adviertes, morirá, y no tomaré en cuenta el bien que hayas hecho, y morirá por su pecado, pero a ti te pediré cuentas de su muerte. En Salmos 36:3 dice lo siguiente: es mal hablado y mentiroso, perdió el buen juicio y dejó de hacer el bien. Sofonías 1:6: también destruiré a los que se apartan de mí, a los que me buscan ni acuden a consultarme. En Mateo 24:13: mas el que se perseverare hasta el fin, ese será salvo. Primera de Pedro 4:18 dice lo siguiente: y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Espero que esta palabra que ha sido enviada para que tú entiendas y comprendas la verdad, que si te apartas en tu vida pecaminosa y pones excusas para pecar, solamente una cosa horrenda queda, y sabemos cuál es. Te pido en el nombre de Jesucristo que cambies de rumbo, que vuelvas al camino y a la rectitud, porque sin santidad nadie verá al Señor. No se te olvide estas palabras, para que Cristo en ti vuelva a renovarte, para que esas manos del alfarero tomen esa vasija de barro que se torció y la vuelva a quebrantar y haga un vaso útil para la honra y gloria del Dios Padre eterno. Señor Jesucristo, gracias te doy porque me permitiste predicar tu palabra. Te doy gracias porque es solamente tu voluntad, es solamente tu presencia, Señor, oh Padre Celestial, que hace que todas las cosas se cumplan. Señor, envía a tus ángeles en estos precisos momentos a tocar esas mentes y a tocar esos corazones. Padre Celestial, ten piedad y misericordia de todo aquel que esté engañado. Ten piedad y misericordia de todo aquel que no te conozca de verdad. Señor Jesucristo, regálales un encuentro perfecto contigo, porque cuando hay un encuentro contigo, uno cambia, Señor. Uno cambia, Padre Celestial. Te doy las gracias y que todo se ha hecho para la honra y gloria de tu nombre. Y solamente para ti es todo lo que se hace en esta tierra, Señor Jesucristo. Y danos fuerzas, ayúdanos cada día más para llevar tu evangelio de perfección. Que Dios me los bendiga. Amén y amén.